Imagina un hombre sentado en un bar de mala muerte, una botella de whisky medio vacía delante de él y una máquina de escribir esperando en su apartamento con la promesa de que sus palabras cambiarán el rostro de la literatura. Pero, ¿quién era Charles Bukowski? ¿Un genio atrapado en la miseria de la vida? ¿O un poeta maldito que encontró belleza en lo que los demás desecharon? Quédate hasta el final y te sorprenderá descubrir las contradicciones de este hombre que vivió sin disculparse por ser el mismo. Charles Bukowski nació como Heinrich Karl Bukowski el 16 de agosto de 1920 en Andernach, Alemania. Su madre Katharina Fed era alemana y su padre Henry Bukowski, un soldado estadounidense de origen polaco. Poco después de su nacimiento, su familia emigró a Los Ángeles, donde Bukowski creció en una época marcada por la Gran Depresión. Estos años de infancia serían una fuente inagotable de dolor y resentimiento, que más tarde veríamos reflejados en su obra. La relación con su padre fue tensa, violenta, y esto dejó una huella profunda en su carácter. Desde pequeño, Charles sufría de acné severo, lo que lo convirtió en un blanco de burlas y marginación. Pasó largas temporadas solo, desarrollando una temprana relación de amor-odio con la humanidad, una dualidad que definiría su escritura. En su juventud, Bukowski descubrió el refugio en la literatura. Un encuentro casual con la biblioteca pública cambió su vida. La lectura de obras de autores como John Fante, D.H. Lawrence y Ernest Hemingway encendió en él una pasión por la escritura. Sin embargo, a pesar de este amor por las letras, Bukowski no encontraba un espacio donde encajara. Fracasó en sus primeros intentos por ser publicado y, frustrado, abandonó temporalmente la escritura. Aunque muchos lo asocian con la poesía y los relatos cortos, Bukowski no publicó su primera novela Post Office hasta los 50 años. Pasó gran parte de su vida como un escritor marginal. Desilusionado, Bukowski se adentró en un estilo de vida lleno de excesos. Los años que pasó trabajando en empleos mal pagados y frecuentando bares de Los Ángeles se reflejarían luego en sus historias de hombres derrotados por la vida. El alcohol se convirtió en su fiel compañero y en el motor de su inspiración. Mientras escribía entre resacas y peleas, Bukowski comenzó a desarrollar una voz única, cruda y sin filtro, que contrarrestaba con la literatura más refinada de la época. En una de sus entrevistas, Bukowski admitió haber sido despedido de más de 100 trabajos a lo largo de su vida. Su empleo más famoso fue en la oficina de correos que inspiró su novela Post Office. A pesar de su espíritu autodestructivo, Bukowski nunca dejó de escribir. En la década de 1960, su suerte cambió cuando el editor John Martin descubrió su obra. Martin le ofreció un sueldo mensual para que se dedicara a escribir a tiempo completo. Esto le permitió centrarse en su literatura, lo que llevó a una prolífica producción de poesías y relatos cortos que capturaron la dureza y el desencanto de la vida urbana en Estados Unidos. A pesar de su reputación de bebedor empedernido, Bukowski escribía casi todos los días y mantenía una estricta disciplina literaria. Su prolífica obra abarca más de 60 libros, incluyendo poesía, cuentos y novelas. A pesar de su fama de cínico y misógino, Bukowski mantuvo una relación de amor estable con Linda Lee Bagel, quien se convirtió en su segunda esposa y a quien dedicó varios de sus poemas más tiernos y vulnerables. El estilo de Bukowski es conocido por su simplicidad, brutalidad y realismo. Evitaba las metáforas complejas y los adornos estilísticos, en favor de una escritura directa y accesible. La vida en los márgenes, los bares, las mujeres y el alcohol son temas recurrentes en su obra, pero también la búsqueda de significado en medio de la desesperación. Sus relatos son a menudo protagonizados por su alter ego Henry Chinaski, un antihéroe que encarna todos los aspectos más crudos de su vida. Chinaski, el alter ego literario de Bukowski, fue creado como un reflejo de sí mismo,
pero con algunas diferencias. Mientras Bukowski llegó a ser un escritor reconocido, Chinaski sigue siendo un perdedor perpetuo. Aunque criticado por su estilo vulgar, Bukowski tenía un conocimiento profundo de la poesía clásica y admiraba autores como Catulo y Kavafis, de quienes tomó algunas influencias. A medida que la fama de Bukowski crecía, también lo hacía su leyenda. Era común verlo en entrevistas y lecturas públicas con una botella de vino en la mano, gritando insultos al público o incluso peleando. Sin embargo, detrás de esta imagen de macho borracho y desenfrenado, había un hombre profundamente herido por su pasado, lleno de dudas sobre la vida, el amor y la muerte. Una vez en una lectura en Vancouver, Bukowski llegó tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, cuando le tocó leer, la audiencia quedó cautivada por la fuerza de sus palabras, lo que le permitió salir victorioso a pesar de su estado. Aunque se presentaba como un solitario, Bukowski mantenía una correspondencia constante con los escritores y editores. Sus cartas revelan una faceta más reflexiva y vulnerable. El 9 de marzo de 1994, Charles Bukowski murió de leucemia a los 73 años. Aunque su cuerpo fue consumido por la enfermedad, su legado literario sigue vivo. Bukowski, el escritor que nunca encajó en los cánones literarios de su tiempo, se convirtió en una de las voces más influyentes de la contracultura estadounidense. Su lápida en el cementerio de Green Hills tiene inscritas las palabras "Don't try", un mensaje que refleja su filosofía de vida: no forzar las cosas, dejar que la vida fluya y encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Bukowski siempre mantuvo un profundo escepticismo hacia las instituciones. De hecho, insistió en que su tumba no debía convertirse en un lugar de culto literario, pero hoy en día sigue siendo visitada por miles de fans de todo el mundo. En el lecho de muerte, Bukowski pidió escuchar su música favorita, las óperas de Wagner. Este lado clásico de Bukowski sorprendió a muchos, pues lo asociaban más con el rock y la música popular. Aunque Bukowski es recordado por su crudeza, algunas de sus cartas más íntimas y poemas revelan un hombre que sentía un profundo amor por la vida, a pesar de sus constantes críticas hacia la sociedad y sus instituciones. La historia de Charles Bukowski es la de un hombre que vivió al límite, que nunca se disculpó por ser el mismo y que encontró su propia forma de ser poeta en un mundo que prefería no escucharlo. Sus obras llenas de dolor, humor y brutal honestidad siguen resonando en lectores de todas partes del mundo. Bukowski nos mostró que la vida no tiene que ser perfecta para ser digna de ser narrada.